Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Impulsos Positivos. Hoy vamos a hablar del pensamiento como una capacidad muy humana que a veces nos genera mucho malestar porque no podemos parar de pensar. ¿Cómo vamos a abordarlo? Por supuesto, desde las fortalezas y con algunas ideas prácticas para que tú puedas pensar cuando quieras y dejar de pensar cuando no quieres. Ruido mental, así lo voy a llamar por hoy. El ruido mental como un pensamiento que ya no es útil, sino que nos genera malestar, nos hace sentirnos pesados, agobiados, con mucha sensación de pesadez en la cabeza. Pesadez o a lo mejor mucho movimiento, ¿no? A eso me refiero hoy con ese ruido mental. Y el problema es que el pensar es una capacidad muy potente. Es muy humana, es muy potente en el sentido de que el pensamiento nos puede llevar al pasado, nos puede profundizar en el presente, no hacer un análisis de datos, de elementos que tenemos presentes, pero luego también nos puede llevar al futuro. Y con tantas opciones, a veces se nos atasca, se nos queda en bucle, damos vueltas y no sabemos cómo parar. De esto vamos a hablar hoy y este malestar que se genera por el pensamiento, quiero proponeros la hipótesis de que tiene que ver también con un uso no plenamente consciente de nuestras fortalezas. Y ayer mismo me encontré con una cita que me parece que transmite fenomenal esa idea central del vídeo de hoy. Y viene de una persona que enseña meditación en el sentido budista, se llama Lama Surya Das, viene de Estados Unidos, y en un curso de meditación dice lo siguiente: la cabeza no es muy agradable de habitar. La cabeza es como la oficina y el corazón es el hogar. ¿Qué os parece? A mí cuando lo escuché fue como, eso es. Eso es exactamente lo que pasa en la cabeza. Lo utilizamos como oficina, entonces ahí planificamos, hacemos análisis, tomamos decisiones, es todo como muy del ámbito laboral, ¿no? Y es pensar, 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 intentamos ser lógicos, racionales, todo eso, pero para vivir ahí es que faltan muchas cosas. Falta el corazón, falta el sentir, falta la intuición. Con lo cual, para vivir, para habitar todo nuestro cuerpo, ¿no? Cabeza y cuerpo y corazón, necesitamos ampliar nuestra forma de utilizar el pensamiento y así vivir bien. Una vida que es productiva y agradable, que tiene resultados y que tiene bienestar, ¿no? Siempre esos dos elementos ahí que intentamos combinar. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Bueno, la idea central es que las fortalezas, que algunas que son fortalezas del pensar, ¿no? De hecho, el Instituto VIA, muchos libros que saca, hablan de las fortalezas del corazón y las fortalezas que tienen que ver más con el hacer, con el pensar. Con lo cual, vamos a ver. Aquí tengo un fenómeno que se llama sobreuso que lleva a un malestar. He hablado mucho de ello y hoy quiero llevar la atención sobre todo a las fortalezas del pensar que en su sobreuso generan un malestar que incluso puede llevar a ser, como decimos los psicólogos, clínicamente significativo. Y ahí entrarían pues todas las problemáticas que tienen que ver con, por ejemplo, ansiedad generalizada, ¿no? Pienso en muchas cosas que pueden ir mal. Quiero anticipar y prepararme ante muchos posibles sucesos futuros y no dejo de preocuparme por un montón de cosas, ¿no? Otro tema clínicamente significativo sería el trastorno obsesivo-compulsivo, donde hay pensamientos intrusivos que me vienen sin querer y luego creo que tengo que hacer algo para que no ocurra algo horrible. Oye, pienso en, Dios mío, tengo gérmenes en las manos, me tengo que lavar. O pienso algo que me parece raro y digo, Dios mío, ¿cómo puedo tener un pensamiento tan raro? No vaya a ser que voy a hacer algo raro, ¿no? Y ahí empezamos a hacer cosas impulsados por pensamientos que al final son solamente pensamientos, no son realidad todavía. Así que vemos aquí, sin entrar más en la parte clínica, que hay cosas que pueden generarnos muchísimo malestar por ese pensamiento que está fuera de control. El alivio que estamos buscando viene por encontrar un equilibrio entre diferentes fortalezas, entre diferentes focos de atención, entre diferentes cosas que podemos hacer.
o no hacer. Eso veremos en un momento. Bien, ¿por qué quiero profundizar en ese tema? Porque me lo comentáis mucho, porque muchas consultas tienen que ver con ruido mental. Ruido mental que se manifiesta como: estoy agotada, no puedo más, no puedo ir más con esa cabeza, me estoy volviendo loca a mí misma, ¿no? Cosas así. Ruido mental al final, ¿por qué? Porque hay dos fortalezas, ¿no? Entre muchas otras cosas, por favor, no solamente, eso no es exhaustivo, pero hay dos cosas que nos parecen muy importantes como parte del ser humano, que se llama analizar bien lo que está pasando en nuestra vida para tomar decisiones, para saber lo que queremos, para saber lo que no queremos, para poner límites, para lo que sea, analizar. Y por otro lado, la prudencia. La prudencia tiene que ver más con el qué hago con ese análisis, ¿no? Tiene una intención de mantenerme segura, de hacer las cosas bien, de evitar riesgos, de evitar peligros y de actuar para prevenir, ¿no? Unas circunstancias que no quiero tener en mi vida. Análisis y prudencia son fortalezas. Hay personas que se les da mejor que otros, hay personas que disfrutan más siendo analíticos, siendo prudentes, y al final también hay características de la personalidad, ¿no?, que nos predisponen a, por ejemplo, una mayor prudencia en la vida. ¿Y qué pasa? Esto se convierte en ruido mental cuando hay un uso no consciente. En el análisis puede ser que yo me quede analizando después de haber tomado una decisión. Es decir, ya he analizado la situación, ya he tomado una decisión, a lo mejor ya incluso ha pasado el momento para tomar esa decisión y sigo analizando a posteriori. Eso sería un ejemplo. Un uso no consciente de la prudencia es que yo me tengo que preparar realmente ante un suceso que tiene cierto riesgo. Vamos a poner una entrevista de trabajo y quiero ser prudente, quiero hacerlo bien, quiero tener en cuenta diferentes elementos. Y entonces me imagino diferentes escenarios. ¿Qué podría pasar? ¿Y qué podría pasar? ¿Y qué podría pasar? Y genero tantos escenarios que al final tengo miedo y tengo mucha ansiedad, y mi intento de prudencia se ha convertido en una preocupación que ya no puedo ni manejar, ¿no? Y esto por decir solamente dos ejemplos de por qué se genera ruido mental a través de estas dos fortalezas en su uso no consciente. Y digo no consciente a propósito, no digo inconsciente, porque simplemente es un no me doy cuenta de lo que estoy haciendo con la fortaleza. Eso es un uso no consciente. Esto puede ser un uso automático, siempre lo hago así, o puede ser un uso que lo estoy haciendo así por la presión de la situación, ¿no? A lo mejor porque hay mucho estrés o porque es una situación muy importante. Pensemos en cosas grandes. ¿Con quién me caso? ¿Dónde vivo? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué ya no quiero tener en mi vida a nivel de personas o actividades? ¿No? Son cosas gordas que a lo mejor ya por la importancia de la situación nos llevan a un uso no consciente. Bien. ¿Para qué es importante que nos planteemos eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Ya lo estáis pensando, el buen uso. Y el buen uso, vamos a centrarnos en dos elementos. En el pensar hay muchísimo potencial. Por supuesto, no estaríamos donde estamos a día de hoy en la historia de la humanidad si no pudiésemos pensar. Y el potencial también de no pensar. No pensar, que puede ser no estoy pensando, simplemente estoy sintiendo, estoy experimentando, sin pasarlo por el filtro de pensamiento, del análisis, de la evaluación, del juicio. Es una experiencia en crudo, ¿no? Y de ahí abre muchas posibilidades para el disfrute, para la apertura, para la aceptación. El potencial del saber, perdón, el potencial del pensar tiene que ver también con el qué hago una vez que he pensado, con lo cual dentro de no pensar, una vez que he pensado, está también el hacer, y el hacer sin pensar. Se dice mucho que los líderes, que los buenos líderes y emprendedores lo que hacen es analizan y luego ejecutan, ¿no? La ejecución para mí también está en el no pensar, porque una ejecución, mientras que estoy pensando normalmente, no tiene tanta calidad. Si conoces el libro de Timothy Galway, que se llama
el juego interior del tenis, ¿no? The Inner Game of Tennis, ahí habla de dos formas de jugar tenis en ese caso, pero también ejecutar cualquier cosa, que una es simplemente desde la experiencia del movimiento, sin pensar, y esa otra forma que sería desde el análisis y desde el ahora tengo que hacer esto y tengo, y claramente está recomendando que en el coaching de deportistas de élite o en el coaching para la vida, que seamos muy conscientes de que hay momentos donde el pensar nos inhibe y no nos lleva a buen rendimiento. Lo mismo aquí. Así que pensar es una cosa, es muy importante que lo hagamos bien, y el no pensar tiene muchos otros beneficios, y queremos ambos, ¿no? Ambas formas de estar en el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con las fortalezas. Vamos a ver. Vamos a ver primero el análisis. El análisis sería el pensar. Y para equilibrar, lo que queremos conseguir es pasar del pensar puramente al sentir. Y aquí hay investigaciones muy interesantes acerca de la buena toma de decisión. Entonces, ¿qué encontraron esos estudios? Pues esos estudios encontraron que las mejores decisiones se toman cuando la persona analiza primero racionalmente todos los datos disponibles, ¿no? Un análisis racional que, por ejemplo, si te quieres comprar un piso, ¿no? Eso fue el ejemplo de la investigación, dónde está ubicado, cuáles son las mejores cualidades de esa zona, el precio, las prestaciones del piso, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Análisis de datos, y una vez hecho ese análisis de datos lo dejamos estar ahí, ¿no? Como si lo dejásemos en remojo durante un tiempo, y eso significa que dejo de pensar en ello, dejo de analizar, y luego genero un corte con ese análisis, es decir, cambio de lo que estoy haciendo, y ahí estaba entre medio el dormir. Dormir una noche, lo típico, consultas con la almohada, y el día siguiente volvieron a preguntar, ok, y ahora, desde la intuición, tú simplemente, sensación que viene del estómago, ¿qué harías? Y cuando las personas combinaban esos dos elementos y una vez habiendo conectado con su intuición, tomaban la decisión, eran las mejores decisiones. Venían de esa combinación del analizar de los hechos y la intuición que viene del estómago, ¿no? Decimos que aquí tenemos otro cerebro en nuestros intestinos, ¿no? Por las razones que sean. Ahora, cuidado con esto, eso funciona sobre todo en ámbitos donde tenemos cierta experiencia. Si tengo cero experiencia, mi intuición me puede equivocar. Con lo cual aquí, ¿qué tendríamos que añadir? Si no tienes nada de experiencia en algo que estás intentando analizar, búscate la experiencia de otras personas. Porque si una persona ya tiene experiencia, pregúntale por su intuición, ¿qué intuiría en esa situación? Porque así podemos aprender esa parte que nos falta, porque no tenemos experiencia en analizar ese tipo de datos, ¿no? En el ajedrez está muy claro, las personas que juegan al ajedrez solamente ganan a los ordenadores y les siguen ganando a los ordenadores porque tienen experiencia, y esa experiencia está más allá del análisis. El ordenador puede analizar y punto. La persona del ajedrez lo que hace es reconocer patrones, diferentes movimientos, combinaciones de movimientos, y desde la intuición ya sabe, ¿no?, hacia dónde tirar, ¿no? Y de hecho, sobre todo en el mundo del ajedrez, diferencia a los jugadores que son más matemáticos, analíticos, y los que son más intuitivos. Y el número uno del mundo actual le llaman que a un ajedrecista, un jugador de ajedrez, no sé si se dice así, jugador de ajedrez bastante intuitivo, creativo, ¿no? Es que va más allá del análisis, y eso es lo que le hace tan bueno. Bien, aquí el análisis. Así que si tú sabes que a veces sobreanalizas las cosas, cuando tienes que hacer una decisión, date permiso a decir, ya he analizado bastante, ahora lo dejo, duermo o hago otra cosa, dejo pasar tiempo, desconecto de la cuestión, y luego consulto también a mi intuición. ¿Qué me dice? ¿No? Aquí, mi corazón, mis intestinos, mi estómago. ¿Qué me dice? Y luego tomar la decisión, y luego, claro, ahí viene no volver a ello. Y el no volver a ello, al final, es un darnos cuenta que algo ya ha pasado, ¿no? Y de ahí, si notas que vuelves a algo, pues lo más eficaz sería notar cuál es la sensación de volver a pensar sobre algo que ya ha pasado. Normalmente hay una sensación física, normalmente en la cabeza, como presión o como sensación de ruido o de velocidad. Detectarlo y luego decir, ok,
eso ya pasó, ¿no? He tomado una decisión suficientemente buena con la información que tenía en ese momento. Ya está. Ahora, ¿no? Cierro capítulo y sigo adelante y hago lo mejor de esa decisión que he tomado. Sé que esto es mucho más fácil dicho que hecho, pero al final para mis clientes yo les ayudo en ese proceso, ¿no? Identificar cuando siento que vuelvo al sobreanálisis y luego redirigir la atención a otra cosa. Bueno, vamos a ver nuestro segundo caso. La prudencia, donde ya he dicho antes, está muy relacionado con ese análisis de ciertos riesgos, con lo cual hay una emoción. Hay algo dentro de mí que se ha activado, ¿no? La ansiedad, y dice, ojo, Eva, que ahí hay algo que podría tener riesgo. Lleva tu atención ahí. Esa emoción la tenemos que atender. Os he dicho antes, del pensar al sentir. Pues aquí lo mismo, tenemos que volver a incorporar la emocionalidad, con lo cual aquí fortalezas que nos ayuden a atender la emoción. Eso podría ser, por ejemplo, la compasión con uno mismo, ¿no? La amabilidad con uno mismo. Y de alguna forma poder atender lo que estamos sintiendo desde bueno, ¿te preocupa esto? Porque es importante, ¿no? Normalizar también nuestra vivencia emocional. O por otro lado, decir, ok, vamos, esta emoción ya me la conozco, hay un buen conocimiento de las situaciones que me causan esa emoción, ya sé que siempre me preocupo muchísimo por A, B, C, pero sé, ¿no? Desde la perspectiva que normalmente no ocurren las cosas de forma tan dramática como a lo mejor me estoy imaginando. Y ahí de una forma de decidir que estamos siendo ya suficientemente prudentes, no necesitamos más. Si atiendes la emoción y te das cuenta de, ¡ah! Es verdad, no he tomado algunos pasos de precaución, pues ahí es donde podríamos vincularlo con la acción de hacer lo correcto, hacerlo y luego, una vez que está hecho, decir, ya está, la emoción ha cumplido su función, no necesito ya sentirme más ansiosa porque yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Así que también aquí la acción, es decir, no pensar, sino actuar, también nos alivia esa necesidad interna de volver a ello, volver a ser prudente, volver a preguntarnos, ¿tengo que hacer algo más? ¿No? Para gestionarlo de una forma segura. Y si llegamos a la conclusión y decir, no, ya he hecho muchas cosas y considero que es suficiente, pues otra vez, corte y llevar la atención a otra cosa que estamos haciendo. Como estáis aquí, llevar la atención a algo que no tiene que ver con esa cosa que nos preocupa, es una habilidad que tiene que ver mucho con la autorregulación de la atención, con la autorregulación del pensamiento, que está muy relacionado con la meditación, con todas las prácticas de mindfulness, de las que hablo en otros vídeos. Así que si no tienes muy claro cómo hacer esto, búscate los vídeos que tienen que ver con meditación, con mindfulness, que tengo aquí en el canal, y aquí puedes profundizar un poco más en cómo practicar nuestra capacidad de atención, ¿no? Que es muy útil para también darnos cuenta que la atención está focalizada en una fortaleza como la prudencia y redirigir. En este paso del redirigir, aquí un último truco, un último cómo. Os recomiendo a grandes rasgos el uso conjunto de fortalezas que tienen que ver con el pensar y el hacer con las fortalezas del sentir y no hacer. ¿Qué fortalezas van en esas categorías? Pensar y hacer. Por supuesto, análisis, prudencia, compromiso, responsabilidad personal. Todo tiene que ver con hacer, analizar, considerar, cosas muy racionales. Las fortalezas del sentir y del no hacer, ahí entran elementos como la gratitud, el optimismo como un siento que pase lo que pase, voy a poder hacer con esa situación, voy a poder gestionar las situaciones. Un sentir que tiene que ver con el futuro, un sentirse optimista con esperanza hacia el futuro. No tiene que ver tanto con el hacer, porque a lo mejor no sabes todavía exactamente ni qué va a pasar ni cómo lo vas a gestionar, pero es esa confianza que tenemos con nosotros mismos de que vamos a poder gestionar la situación correctamente, de forma segura, de forma, ¿no?, concienzuda y sacar lo mejor de ella. Otra fortaleza que tiene que ver con el no hacer, la aceptación. Aceptación de la incertidumbre, aceptación de que no podemos controlar la vida. La vida ocurre y la vida no nos pregunta antes si nos parece bien lo que va a ocurrir. Y eso es una de las cosas que nos cuesta tragar,
pero es una realidad, ¿no? El cambio es la única constante que hay. Con lo cual ahí aceptación nos ayuda muchísimo a atravesar esa incertidumbre y a bajar también nuestra necesidad de control. Otras fortalezas que tienen que ver con el sentir, a lo mejor la apreciación de la belleza, simplemente apreciar lo que hay, disfrutarlo, la gratitud, ¿no? La gratitud como algo que dice, ok, a lo mejor hay elementos que ahora mismo me gustaría haber podido hacer algo, me gustaría haberlo visto venir, pero no lo he visto, pero aún así, gracias porque esto me está enseñando algo, o gracias por las personas que están conmigo en esa situación, o gracias por este pequeño toque de realidad. Última fortaleza que quiero mencionar aquí, la humildad. La humildad como una fortaleza que a lo mejor no es tanto del sentir, pero sí el aceptar que no siempre lo sabemos todo, que no siempre sabemos qué hacer, que no siempre nos apetece, ¿no? Hacer algo porque tenemos límites. Y creo que la humildad es la fortaleza que nos recuerda nuestros límites humanos, pero desde un punto de vista más amable, ¿no? Por supuesto que también aquí la amabilidad con uno mismo, con los demás, con las circunstancias, con la vida, nos ayudará a hacer ese uso conjunto. Así que si tú notas que tienes alguna fortaleza muy presente que tiene que ver con el pensar, con el hacer, pregúntate también qué fortaleza es auténtica en ti que dice, pues mira, no me cuesta mucho activarla, creo que tiene que ver con el sentir, con el no hacer, y cuando las juntas, ¿qué posibilidades aparecen? ¿Qué posibilidades de uso conjunto? ¿Qué posibilidades de uso creativo te podrían ayudar a transitar una situación vital en la que estás ahora mismo? Espero que te haya inspirado esa otra forma de ver el pensamiento desde las fortalezas. Ya sabes que estoy en Instagram, también me puedes contactar por LinkedIn, estoy también en Twitter. Si te ha gustado esto, conoces a alguien que piensa mucho, reenvíale este vídeo, seguro que le puede aportar algo y nos vemos próximamente aquí en Impulsos Positivos.